Listo. Pues parece ser que ya estamos grabando. Muy buenas tardes a todos y todas. El día de hoy estamos en el grupo de supervisión de casos de los miércoles en el contexto del COVID por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. La universidad tiene un programa para atender y prevenir conductas asociadas al suicidio y en particular en la FES Iztacala hay una estrategia que se llama Crisis, Emergencias y Atención al Suicidio, la cual yo encabezo. Entonces pensamos que era buena idea detenernos a conocer, no importa el enfoque teórico que tengamos, cuál es lo que los organismos internacionales y la APA apoya sobre una intervención de urgencia cuando alguien tiene conductas asociadas al suicidio o cuando acaba de ser dado o dada de alta por un intento suicida reciente. Al final de esta clase ofreceremos algunas referencias para quienes quisieran revisar algunos juegos de roles para poder ver esta intervención y nosotros estamos trabajando en grabar uno en español para que ustedes puedan no solamente conocer la intervención, sino ver con un usuario hipotético cómo se haría esta intervención. Intentaré hacer una exposición de 30 minutos aproximadamente para poder dar paso a las preguntas y respuestas. Si todo sale bien y esta clase queda grabada, en la cajita de los comentarios dejaremos como anexos la Legal Drive para que puedan tener el documento en PDF y la presentación. Solamente les pedimos que le den crédito a los autores, en este caso a su servidor. Entonces, primero hay que recordar que hay muchas escalas para evaluar conductas asociadas al suicidio. En México hay varios instrumentos que han sido probados y contabilizados, pero a nivel mundial la escala que más se utiliza es la escala Columbia. Para quienes no la conocen, es una escala que se puede revisar en español. También les voy a poner la liga al final. Y que fue desarrollada por la doctora Barbara Stanley y Gregory Brown, entre otros, quienes son pues, de la Universidad de Columbia y de la Universidad de Pensilvania, son profesores que también trabajan en el ejército norteamericano y quienes con base a la escala Columbia, que ya la han probado en muchos idiomas, en grandes poblaciones, en diferentes contextos y tiene toda una serie de elementos para evaluar la ideación, para evaluar la intensidad de la ideación, para evaluar el comportamiento suicida, generaron este llamado plan de seguridad. Entonces, dejo de compartir y vamos a hablar pues, sobre qué es un plan de seguridad y qué no es un plan de seguridad. Entonces, muchos años se usaba que cuando a un paciente lo daban de alta o cuando una persona iniciaba un tratamiento, se le pedía que firmara un documento, un contrato de vida, un pacto, algún documento para intentar evitar que tuviera otro intento, al menos mientras duraba el tratamiento, o porque se sabe que, así como cuando una persona consume sustancias, hay un periodo de riesgo alto justo después de su egreso, hay muchas personas que cuando son ingresadas por un intento suicida hay que estar especialmente vigilante en los primeros días porque hay un porcentaje de personas que tienen recaídas y que mueren después de haber sido egresados. Entonces, ¿qué se ha visto a lo largo de los años? Que este tipo de documentos, contratos, no son útiles, no están asociados a una mejoría y que muchas de las veces sirven para que se tranquilice el psicólogo o la psicóloga, pero, o para intentar sentir esta sensación de que estoy delimitando los límites de mi competencia, intentando hacer todo lo posible por prevenir un nuevo intento, pero no resolvían realmente porque no dotan a las personas de habilidades y estrategias para que puedan afrontar. Les decía yo, en el caso de consumo de sustancias, una recaída puede ser en el consumo, en el caso de la ansiedad puede ser volver a tener pesadillas, volver a tener síntomas físicos, pero acá, en el peor de los desenlaces de todos los trastornos mentales, una recaída es de altísimo riesgo. Es entonces que el plan de seguridad en realidad no es una hoja que llenan las personas cuando van a psicoterapia, que puede ser en una cita de una intervención de sesión única, un primer auxilio psicológico o en el egreso del hospital, pero también puede ser
una intervención completa que nos va a tomar 30 o 40 minutos de completar y la que hay que revisar después con la persona para conocer si una vez que se pensaron en esta serie de estrategias realmente se llevarían a cabo y serían útiles. Entonces, voy a ir desglosando por qué puede parecer simplemente un formato que se rellena, pero también se puede profundizar porque se está haciendo terapia cognitiva y cada una de las áreas que tiene el plan de seguridad incluye una técnica que no nada más se describe, que no nada más se rellena, sino que a través del descubrimiento guiado se debe de acompañar a la persona para poder hacer este plan. En el caso de los adolescentes y de los jóvenes, habrá que tener algunas consideraciones especiales. Entonces, se parte de la idea de que cuando una persona tiene ideación suicida, entonces esto es el formato que ahorita vamos a ver, y es el que van a tener todos acceso, y parte de este modelo, que lo pueden ver en los videos que al final recomiendo. Entonces, Gregory Brown habla de cómo es la curva del riesgo suicida. Y les digo, es muy útil esta intervención porque también pueden pensar en alguien que tiene otra conducta grave relacionada con un problema de control de impulsos o consumo de sustancias, en donde tenemos en el eje de las X el tiempo, porque sabemos que desde la terapia cognitiva los pensamientos empiezan a modular el incremento del riesgo y a través de los pensamientos, pero a través también de las conductas y de hacer algunos arreglos en el contexto, podemos enseñar a las personas cómo disminuir el riesgo. Entonces, casi siempre, desde mi punto de vista, el riesgo empieza con un pensamiento, que puede ser un pensamiento de duda, que va poco a poco transitando a ser una afirmación, y ya sabemos que de acuerdo a diferentes modelos teóricos, la terapia interpersonal, la terapia dialéctico-conductual y la terapia cognitivo-conductual, pues tienen ciertas características. En el modelo de Guardianes, nosotros tenemos un manual que también les podemos compartir, en donde hay una serie de oraciones que describen con base a la evidencia los pensamientos que con mayor frecuencia presentan las personas cuando están pensando en quitarse la vida, que tienen que ver con varios aspectos, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien ha sido diagnosticado con una enfermedad grave, puede empezar a tener algún tipo de expresión, a diferencia de alguien que ha tenido una ruptura amorosa o un conflicto familiar, que son los dos eventos que con mayor frecuencia pasan antes de que empiece a incrementarse la intensidad de los pensamientos y el riesgo, que puede ser esto en horas o en minutos. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene una enfermedad médica, de pronto en este eje de las X empieza a activar el pensamiento de, yo les decía primero en duda, ¿no? No podré someter a mi familia a todo este sufrimiento y gastos que vamos a tener en los próximos meses. ¿Será que lo que me dijo el médico, que es que no hay ningún tratamiento para mí, es cierto? Ya he probado otros tratamientos de, por ejemplo, desintoxicación. ¿Habrá otro lugar a quien yo pueda recurrir? Pero estos pensamientos poco a poco, cuando empiezan a ser más intensos y empieza a haber mayor aislamiento, vamos a ver ahorita, menor acercamiento a las redes de apoyo, están muy concentrados sus pensamientos, se vuelven casi obsesivos. Entonces, después de ser una duda, se empiezan a convertir en afirmaciones. Porque les decía yo, al principio pueden ser, ¿será que nada va a mejorar? ¿Será que estaría mejor muerto? ¿Será que podré salir de este desastre? ¿Será que voy a tener vida otra vez después de esta ruptura, por ejemplo? ¿Será que volveré a tener algo por lo que quiera vivir? ¿Será que puedo soportar más dolor, incluso físico? ¿Será que habrá un mañana para mí? ¿Será que hay alguien que me pueda ayudar? Etcétera, ¿no? Eso que empieza como duda, en minutos o en horas empieza a escalar y empieza a convertirse en afirmaciones, es decir, no puedo soportarlo más. Definitivamente ya no hay nadie que me pueda ayudar.
ya no tendré que preocuparme por nada, ya no voy a volver a vivir así un día más. Mis hijos seguro ya no me van a necesitar, no va a importar nada después de hoy, ya no puedo seguir así. Efectivamente a nadie le importa. Entonces, esta transición de duda, pregunta, hipótesis, decimos en terapia cognitiva, a convertirlo en una ley o en una afirmación, pues eleva las probabilidades de que en el punto más álgido, cuando existe en el contexto un arma, un medicamento, o en México lo que casi siempre ocurre es un veneno o un lazo, que entonces las personas en este punto más álgido intenten quitarse la vida. Entonces, para eso sirve el plan de seguridad, para intentar tener herramientas desde que empieza a activarse ese pensamiento, desde la terapia cognitiva, incluso nos arriesgaríamos a decir que se activan algunas creencias centrales de ineficacia, de no ser amado, etcétera, la visión del mundo catastrófica, de abandono en algunos casos, y poder identificar desde fases tempranas qué voy a hacer con esos pensamientos para que regresaran otra vez a la duda o perdieran su intensidad, o incluso pueda llegar la persona a descartarlos, a dejarlos pasar, como dirían los que trabajan mindfulness, como una ola que siempre viene, se activa, pero que con el tiempo pasa. Entonces, regresamos a describir cuáles son los componentes del plan de seguridad. Entonces, el plan de seguridad, les decía, tiene 6 componentes. El primero es reconocer las señales de alarma o de alerta. Entonces, hay algunas personas que tienen muy claro cuándo empiezan a tener con más intensidad conductas asociadas al suicidio. Por ejemplo, que empiezan a estar más agitados, que empiezan a dormir menos, que empiezan a estar más tristes, que empiezan a aislarse más, que empiezan a tener menos apetito. O incluso el plan de seguridad podría funcionar para alguien en México. No tenemos una cuestión estacional tan importante, pero sí hay un grupo de personas que cuando empieza el clima lluvioso, el frío, les cuesta mucho más trabajo activarse, especialmente en un contexto como en el que estamos, ¿no? De una pandemia en donde hay una situación económico y social muy grave. Entonces, también para ese tipo de personas un plan de seguridad podría ser algo útil para evitar recaídas con anticipación. Entonces, ¿cuáles serían estas señales de alerta? Ya me está costando trabajo despertarme, ya me está costando, ya hace 3 o 4 días que no tengo un contacto social significativo, no estoy durmiendo bien, regresé a consumir sustancias, empecé a sentir que la vida no tiene sentido, que no voy a poder salir adelante, etcétera, ¿no? Entonces, las señales de alerta, para ser congruentes con el modelo, tendrían que ser cognitivas, o sea, una serie de pensamientos, una serie de conductas y algunas sensaciones fisiológicas. Es decir, sabemos que el 80% de los intentos, bueno, de las conductas asociadas al suicidio están relacionadas con depresión, entonces podría ser que la persona esté con más frío, que esté con mayor tensión, algún indicador fisiológico que le recuerde. Por ejemplo, hay personas que padecen fibromialgia, que regresa el dolor, ¿no? Entonces, cada una y cada uno de nosotros, la psicoterapia es un ejercicio de autoconocimiento. Entonces, yo siempre les digo en mis clases que Sócrates dijo 2 grandes consejos: conócete a ti mismo y nada en demasía. Entonces, el plan de seguridad es un recordatorio de cuáles son mis señales de alerta cuando yo empiezo a estar más irritable. Puede ser para algunas mujeres que el periodo menstrual sea una señal de alerta para poner un aviso en el calendario de que es una semana donde está un poco más sensible, donde hay una cuestión inflamatoria que impacta en el estado del ánimo, en la irritabilidad y distorsiona la triada cognitiva. Entonces, se esperaría que acompañemos a la persona a decir, a ver, cuáles son, primero que nada, tus señales de alerta, tanto en lo cognitivo como en lo conductual, como en lo emocional, como en lo fisiológico. Se esperaría entonces que demos paso a revisar cuáles serían las estrategias de afrontamiento internas. Una hipótesis sobre la que se basa el plan de seguridad es que la distracción es un asunto muy importante. Entonces,
Hay cosas que puedo hacer para despejar mi mente de mis problemas sin tener que contactar a alguna persona. Algunas personas, claro que habría un debate sobre hasta qué punto estoy distrayéndome y hasta qué punto estoy haciendo un estilo de afrontamiento evitativo. Para una crisis, la línea es muy delgada, hasta dónde me estoy distrayendo de un verdadero problema que amerita un tratamiento mediano, un tratamiento largo, farmacológico, psicoterapéutico, pero también tanto Gregory Brown como Barbara Stanley coinciden en que la distracción es muy importante y que la rumia, en la depresión se ha estudiado mucho, eh, no es benéfica en lo general. Es mucho mejor tener un estilo de afrontamiento dirigido a la solución de problemas. Entonces, ¿qué puede hacer la persona sin que contacte a alguien más que realmente lo distraiga? Ahora hay que recordar que para que algo sea realmente un distractor, tienen que ser una tarea, digamos, cognitiva, que realmente compita contra el pensamiento, que es muy intenso, diagonal, casi obsesivo. Entonces, yo siempre hablo de este gran ejercicio del oso blanco, en donde le piden a una persona, casi siempre la idea es una introducción al ejercicio de paro de pensamiento. Entonces, si yo ahorita les pido a todos y todas ustedes que piensen en un oso blanco y durante un minuto les pido que piensen en la mayor cantidad de detalles posibles, sensoriales, dónde está, con quién está, qué huele, qué se siente, quiénes están con ustedes. Entonces, si yo logro 1 o 2 minutos que cierren sus ojos y realmente se metan a la escena de imaginarse un oso blanco, y después les digo, a ver, durante un minuto, haz todo lo que quieras o lo que tengas que hacer para no pensar en el oso blanco, pues probablemente algunos de ustedes van a empezar a notar, pues, qué tengo que ir a comprar el súper, cuáles son los pendientes para mañana, muchas de las veces preocupaciones, ¿no? Y el oso blanco va a intentar entrar, pero durante un minuto ustedes tendrán que intentar no volver a pensar en el oso blanco. Si realmente la tarea, es decir, ¿qué voy a hacer mañana? ¿O cuáles son mis pendientes? ¿O hace cuánto que no lavo la? No sé, lo que tengan ahí atorado de pendientes, o empezar a hacer algunas cuentas, o empezar a escribir, o empezar a ojear. Si realmente la tarea cognitiva es lo suficientemente atractiva, en donde su atención, su memoria de trabajo están comprometidas, el oso blanco no va a entrar. Pero si ustedes nada más se ponen a ver, voy a inventar el Facebook, o se ponen a intentar distraerse con otra cosa, un segundito, por favor. Si no se ponen una tarea lo suficientemente compleja, es lo que le ocurre a la persona que está deprimida. Cuando está pensando muy intensamente en una pérdida, en una situación muy estresante, y se pone a ver la televisión, o se pone a ver ahora Netflix, o se pone a intentar distraerse, pero regresa a la imagen, regresa al recuerdo, se pone a leer y realmente no está leyendo, está pensando en la pérdida, entonces no está funcionando realmente y no es una muy buena tarea de distracción. Entonces, es muy importante que en este segundo componente realmente las tareas de distracción sean tareas cognitivas que compitan. Entonces, si no está funcionando, si regresa el oso blanco, que en este caso sería la ideación suicida, hay que cambiar de actividad. Incluso a veces hay que cambiar de lugar, hay que cambiar de estar acostado en la cama, de estar encerrado en el baño, a tal vez salirme, y hablaremos al final sobre cómo hacer seguro el entorno. Entonces, si en el entorno hay armas, medicamentos, una ventana, lazo, vidrios, entonces también estaría bueno cambiar la tarea cognitiva y cambiar la actividad para que entonces realmente funcionen estas estrategias internas de afrontamiento. Bien, el tercer paso dice, paso 3, personas y escenarios sociales que proporcionan distracción. Entonces, como van viendo, no es nada más llenar un formato, es intentar comunicarle a la persona la síntesis de lo que hace la terapia cognitiva. Aborda los pensamientos, aborda las conductas, aborda los cambios que hay que hacer en el entorno. Y hablar de apoyos o escenarios sociales es porque el predictor número 1 de
o el amortiguador número uno de que alguien no va a tener o va a tener menos o va a estar más protegido si tiene alguna cuestión de salud mental es el apoyo social. El aislamiento está probado. Yo les digo a mis pacientes y a mis alumnos que la ociosidad es la madre de todos los vicios y el aislamiento, aunque hay personas que son o que somos menos sociables o menos populares y tenemos un grupo más pequeño de amigos, normalmente somos seres sociales y por eso la religión es un factor protector, porque cuando tú vas a la iglesia, casi siempre eso implica otro tipo de actividades, un componente de voluntariado o de apoyo. Entonces, una persona que tiene hay algunas intervenciones en donde representan a la persona en el centro y una red como de una araña, y entonces le preguntan a la persona, a ver, dibuja quién te sostiene cuando necesitas o cuando tienes una bronca. Entonces, podemos encontrarnos que muchas personas cuando llenan un plan de seguridad no tienen muchos nombres a quien pueden anotar, porque no tienen y tienen que empezar a cultivar, a sembrar una red de apoyo social, porque es un factor que te protege y porque cuando estás en una situación de desempleo, de abandono, una situación económica complicada, es mucho más fácil acceder a un trabajo, acceder a un servicio de salud, cuando tienes 2 o 3 contactos a quienes les puedes hablar y quien te pueden ayudar. Entonces, puede ser que en ese momento no esté listo y hay que trabajarlo, pero la idea del plan de seguridad también sirve para empezar a evaluar, a ver, esta persona tiene que trabajar, detectar cogniciones muy intensas que se activan y que son distorsionadas, empezar a entrenarse a adquirir estrategias internas o individuales de afrontamiento, porque depende mucho de los demás, puede ser, ¿no? O al contrario, es una persona que tiene una red social pobre y tiene que empezar a sembrar y a cultivar para que pueda tener una buena lista de a quién puede hablar para distraerse, ¿no? Ahora, también hay personas que pueden acceder a escenarios sociales. Entonces, como les decía, muchas de las veces estar en casa, sobre todo, por ejemplo, los jóvenes que a veces tienen estos intentos mientras sus papás están trabajando, podrían, y nos comentan en la universidad, que prefieren quedarse a hacer la tarea en la universidad porque ahí al menos tienen con quién trabajar en equipo, porque no están solos, o porque cuando van a casa sienten que ahí hay más problemas, más gritos, y prefieren estar la mayor cantidad de tiempo o quedarse hasta muy tarde en la universidad para tratar de evitar irse a su casa a rumiar. O hay jóvenes que nos cuentan, a mí lo que más trabajo me cuesta es el fin de semana, porque es cuando estoy solo, estoy aislado y estoy pensando, entonces tal vez el fin de semana tendría que tener mi paso 3 listo, qué voy a hacer el fin de semana, a dónde voy a ir, qué clase voy a tomar, voy a salir a caminar, porque ahorita es complicado, pero eso también protege y sirve como distractor, ¿no? Ahora, si esto o si lo anterior no funciona, hay que estar listos para dar paso al siguiente, que es personas a las que puedo pedir ayuda. O sea, ya no nada más entonces para distraerme, sino son personas a las que puedo hablarles abiertamente de cómo la estoy pasando, de cómo me siento, a las que puedo pedir una palabra, un abrazo, un oído, un hombro, simplemente presencia física. Y hay que tener lista al menos 3 opciones. En los adolescentes, les decía al principio, es delicado porque los adolescentes están buscando, todos, pero los adolescentes más claramente, personas que los acepten incondicionalmente, que no te vayan a regañar, que no se vayan a enojar y que estén ahí para ti, para escucharte y que realmente tú les puedas comunicar qué necesitas en ese momento, porque a veces solo necesitas que te escuchen, que te abracen, que te contengan y no necesitas que te regañen, que te repitan consejos que a otras personas les han funcionado. Voy a intentar silenciar a todos. Bien. El paso 5 es estar preparado para que si fue recientemente dado de alta o hablamos en la conferencia de guardianes, ¿quién podría, cuando lo anterior no funciona, atenderte en caso de una urgencia, una emergencia psicológica? Se esperaría entonces que, depende de dónde estemos ubicados, tuviéramos un directorio de profesionales o agencias a quien pudiera contactar para una crisis, y puede ser que tengamos que trabajar con
creencias irracionales, porque hay personas que se tardan para pedir ayuda, especialmente pues hemos visto que los hombres, yo ahorita estamos participando en un programa de atención psicológica gratuita y afortunadamente muchos hombres se acercan porque es una cuestión confidencial, es una cuestión privada, pero hay personas a las que les cuesta pedir ayuda y puede ser que haya un pensamiento que te dice, no estás tan mal, puedes estar aguantando hasta la mañana, pero hay que entrenarlos a que no deben de esperar. Es decir, como cuando tú tienes una migraña, los que han tenido alguna migraña o tienen familiares con migraña saben que como un plan de seguridad para migraña es identificar las señales tempranas, el aura, por ejemplo, ¿no? El cambio en la temperatura en algunos casos, porque lo mejor es tomar el medicamento cuando empieza el asunto de la migraña y no cuando está muy avanzado. En este caso pasa igual, no necesito postergar demasiado pedir ayuda, tendría que ir construyendo una red de apoyo para un profesional, para una sesión de emergencia, para una atención urgente o si es necesario, poder acudir directamente a un servicio de urgencias. Nosotros aquí pusimos el teléfono de Saptel porque es el servicio que sabemos que funciona para todo el mundo, pero también ustedes saben que existen servicios de emergencias psicológicas privados y públicos, ¿no? Ahora, el último componente del plan de seguridad es un factor proximal, ¿no? Que es qué pasa con hacer seguro el entorno. Algunas personas, por ejemplo, cuando tienen alguna intoxicación por medicamentos, en Estados Unidos ha habido una oleada y la crisis más importante de sobredosis por la adicción a los opiáceos, en donde las personas siguen teniendo los medicamentos en casa, al alcance, por si me hace falta, por si lo necesito. O siguen teniendo el arma. Las personas que se autolesionan, por ejemplo, no tiran una navaja, el exacto, las tijeras. Entonces, es difícil porque es una especie de muletilla, pero también es importante que estuvieran dispuestos a renunciar, a despedirse o a pedirle a alguien más que resguarde aquellos objetos que podrían ponerlos en riesgo, ¿no? Entonces, si una persona tiene un arma en casa y hay impulsividad, pues la probabilidad de que tenga un intento suicida de alto riesgo es mucho más alta que si la familia decide renunciar a este tipo de objetos que pueda tener en casa. Especialmente sabemos que los niños que confunden los medicamentos que tienen alta letalidad con baja letalidad. Entonces, es muy importante que al final de este plan de seguridad nos detengamos a explorar, a ver, en el último intento, por ejemplo, esta semana en las conferencias que estuvieron impartiendo por parte del sistema de atención y psiquiatría en la Ciudad de México, hablaban sobre que la mayoría de los jóvenes tienen un intento por imitación. Entonces, a la pregunta de cuál fue el método que usaste y dónde lo viste, pues casi siempre hay un referente de alguna serie, algún programa, etc. Entonces, si nosotros ya conocemos cuando es una persona que ha tenido un intento previo, cuál fue el objeto con el que lo realizó, pues tendríamos que tener mucho cuidado con intentar hacer seguro el entorno. Entonces, este es el último paso del plan de seguridad. Yo obviamente les digo que lo hice bastante rápido, pero seguramente pronto verán un juego de roles donde lo vamos a aplicar con una persona real, pero ya existen algunos videos. Se esperaría que el plan de seguridad fuera acompañado con este formato, ¿no? En donde intentaran explorar cómo ocurre para cada persona la curva del riesgo, cómo se van activando los pensamientos, las conductas y las sensaciones fisiológicas y cómo el plan de seguridad, la hipótesis es que va a ayudar a decrementar estos factores. Estas son las referencias que nosotros ponemos a su disposición y pueden revisar también una serie de videos que vamos a dejar en la caja de comentarios que están en inglés por si quieren ver cómo se aplica este plan de seguridad. Entonces, si les parece bien, me gustaría terminar aquí. Justo estamos sobre los 40 minutos porque nos interesa mucho conocer cuáles son las preguntas y las dudas que todos y todas tendrían sobre cómo aplicar
esta, que es realmente una intervención completa. Si quieren pedir la palabra para hacer preguntas o dudas, adelante.